Soy Marisa Glave y estamos en Más Allá de la Coyuntura. Hoy, en la plataforma de La Otra Mirada, transmitiremos un programa dedicado a la educación privada en particular, y al efecto que la pandemia está teniendo y a la demanda de la Asociación de Colegios Privados de recibir un subsidio directo. En estos días hemos escuchado al señor Jaime Saavedra, hoy desde el Banco Mundial, decir que no solamente el Perú, sino 170 países más en el planeta han tomado la decisión de suspender hasta nuevo aviso las clases presenciales. Eso quiere decir que por primera vez 80% de las niñas, niños y adolescentes no están físicamente en la escuela y que va a existir un impacto en la educación. Este impacto, que de todas maneras se va a producir, puede reducirse, dice el señor Saavedra, si es que implementamos mecanismos de educación a distancia o mecanismos de educación virtual que permitan mantener la conexión de los niños, las niñas y los adolescentes con sus instituciones educativas, y que nos permita como sociedades y a los estados en particular a pensar en un futuro, cómo haremos para recuperar el tiempo y los efectos que pueda tener la suspensión de las clases. Frente a esta realidad, que no es solo nuestra, sino que, como nos ha dicho el señor Saavedra, es de otros 170 países más, en el Perú, la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados le han pedido al Estado que se deje de pagar las pensiones de marzo y abril, que se reduzcan las pensiones en general mientras se implementa el sistema virtual y que la UGEL revise las currículas escolares que se están adaptando a la educación virtual para ver si es que cumplen con contenidos esenciales o contenidos mínimos para la educación de sus hijos y de sus hijas. Es decir, están reclamando la intervención del Estado. La Asociación de Colegios Privados, como hemos dicho al comienzo, piden una inyección de dinero. Están pidiendo que las cerca de 22.000 instituciones educativas que tenemos en el Perú a nivel privado reciban algún tipo de apoyo del Estado, y dicen que en particular 9.000 de ellas, por el tamaño que tienen, podrían simplemente quebrar y dejar de prestar el servicio. Frente a esto, el ministro Martín Benavides, el ministro de Educación y el presidente Vizcarra han dicho dos cosas importantes. La primera es que el Estado no puede intervenir. Estamos en una economía liberal de mercado y en teoría, en ese modelo que esta Constitución defiende, no se puede intervenir en el acuerdo entre dos personas sobre los pagos y las contraprestaciones por servicios, que eso lo regula el mercado. Pero por otro lado, han señalado que frente al riesgo de que tengamos colegios que cierren, el Estado lo que tiene que hacer es una segunda matrícula. Es decir, la educación pública peruana tiene que prepararse para recibir a un conjunto de niños, niñas y adolescentes que podrían perder la posibilidad de la educación privada y tendrían que tener un espacio en la educación pública, y que para eso tiene que prepararse el Ministerio de Educación. Esa respuesta nos debe llevar a una reflexión importante. Nuestro país, a diferencia de otros países en el mundo entero, incluso en la región, ha ido dejando espacio para que avance la educación privada. En nuestro país, 27% aproximadamente, casi 30% de la educación está en el sector privado y un 70%, 73% de la matrícula está en el sector público hasta ahora. Pero esta diferencia, en el caso de grandes ciudades y en particular de Lima, es diferente. En Lima estamos prácticamente mitad y mitad. La mitad de la población matriculada está en la educación privada y la otra mitad está en la educación pública. Es decir, hay un crecimiento inmenso de la educación privada. Este crecimiento, como nosotros sabemos, desde los años 90 se permitió no solo que hubieran instituciones privadas que dieran servicio de educación, sino que hubiera instituciones privadas con fines de lucro, es decir, que vieran como negocio la educación y que, por tanto, según la ley que se dictó en el año 96, en la época de Fujimori, tendrían beneficios tributarios y tendrían mucha flexibilidad para la gestión y la administración de estas instituciones educativas privadas. A lo largo de los años,
han existido algunos intentos de parte del Estado por regular esa educación privada. Pero una cosa sorprendente que señala el último estudio que han publicado Ballarín, Ñopo y otros, es que recién en el año 2015, ojo, recién en el año 2015 el Ministerio de Educación creó una oficina especializada en supervisar la calidad de la educación privada, sí, recién en el año 2015. Entre el año 2004 y ahora hemos tenido un crecimiento exponencial inmenso de la oferta de la educación privada, mientras que nuevos colegios públicos han habido relativamente pocos, oferta de la educación privada ha crecido a montones. En el caso de Lima, el 79% de la oferta de la educación es privada. Solamente el 20%, 21% de la oferta educativa es pública en el caso de Lima. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? La señora Ballarín lo que dice es que hay una privatización por defecto, es decir, ante la ausencia del Estado, porque el Estado no ha podido por defecto, el mercado ha ido supliendo la oferta, llenando la oferta y avanzando en un proceso de privatización que, como vemos en el caso de Lima, es agresivísimo. Ricardo Cuenca dice que sí, que hay un proceso de privatización, pero que no es por defecto, sino por voluntad. Es decir, que hay una política del Estado de dar un paso al costado para permitir el crecimiento de un mercado de la educación privada. Lo cierto es que en nuestro país se ha construido un imaginario, como dice Cuenca. Nosotros hemos asumido, per se, que la educación privada es mejor que la pública. Y este imaginario de la educación privada per se mejor que la pública está asociado también a una especie de idea de movilidad social en base a la inversión. Yo invierto en el capital humano de mis hijos y esa inversión es económica y pago la educación privada. Y asumo, insiste Cuenca, per se, que esa educación es mejor. Desde el año 2007, los datos empiezan a cambiar. Si uno puede ver acá, esos son resultados de un estudio que se hizo para el Ministerio de Educación, un estudio que hacen Marcos y Vázquez, y ustedes ven cómo la brecha en matemáticas se ha ido reduciendo y luego la educación pública ha superado a la educación privada. Y en el caso de comprensión lectora, la educación privada se mantiene, baja un poquito, y la educación pública prácticamente alcanza la educación privada. ¿Qué está pasando? Que hay una mejora considerable en la educación pública, porque hay un conjunto de regulaciones, como dicen Ballarín y Ñopo. Tenemos ahora una nueva Ley General de Educación, tenemos el Proyecto Educativo Nacional, tenemos la reforma magisterial, es decir, se ha invertido recursos, energía en formación docente, en mejora de infraestructura y se está mejorando la educación pública, pero que la educación privada empieza a caer. Y esta caída, que ustedes pueden ver, ha hecho que se comience a mirar de manera diferenciada de la educación privada, porque en realidad parte del mito del que habla Cuenca, de esta calidad privada per se ha construido porque se habla como si lo privado fuera un universo único y lo público un universo único. Entonces lo que han dicho es, bueno, en lo privado hay un montón de cosas muy distintas en la educación. Entonces se han hecho patrones sobre calidad educativa asociada a cuánto más o menos se paga por esa educación. Y entonces se ha hecho una tipología para el Ministerio de Educación sobre educación privada, urbana, de bajo costo, educación privada de mediano costo, de alto costo y de muy alto costo. Se ha separado a los colegios por estos rangos y se ha sacado el gráfico que ustedes pueden ver acá. Si ustedes ven, la educación pública tiene en general, en paquete, mejores resultados que la educación privada de baja calidad, perdón, de educación privada de bajo costo y la educación privada de mediano costo en matemáticas. Y en comprensión lectora está mejor la educación pública que la educación privada de bajo costo y está prácticamente igual que la educación privada de mediano costo. En el siguiente gráfico podemos ver cómo la brecha entre la educación pública y la educación privada se ha ido reduciendo y más bien creciendo la brecha entre la educación pública y la educación privada mientras más popular
es el barrio y mientras más bajo es el costo de la educación privada. Entonces, tenemos nosotros y nosotras que tomar una decisión y reflexionar sobre qué cosa debe hacer el Estado. El presidente ha dicho, vamos a recibir a estos niños y niñas que pudieran dejar la educación privada. En el caso de Lima, por ejemplo, ¿cuántos de los estudiantes están en educación privada urbana de bajo costo? 30.2%. Y en mediano costo, 15.2%. Estos alumnos, en 30% de alumnos que están en educación privada de bajo costo, están en instituciones que son relativamente chicas, la mayoría de ellas menos de 100 alumnos, justo el tipo de instituciones educativas de las que está hablando el representante de la Asociación de Colegios Privados de Lima. La pregunta es, ¿tiene sentido que el Estado subsidie a estas instituciones educativas privadas de bajo costo que están demostrando tan malos resultados en la calidad educativa, o tiene que ampliar su oferta y permitir recibir a los niños y a las niñas que dejen esos colegios y que puedan volver a la educación pública? Esa es la tarea urgente hoy. Y la otra es que no podemos seguir permitiendo de ninguna manera que la educación privada en el Perú, que por ley es una educación con la que se puede lucrar, siga siendo una educación que estafe. Es decir, si nosotros tenemos un esfuerzo inmenso para que la educación pública mejore de calidad, no podemos permitir de ninguna manera que la educación privada, que le quita recursos a la familia, que cobra recursos a la familia, tenga un rendimiento por debajo de la educación pública. Tiene que haber un proceso mínimo de acreditación y de licenciamiento. No puede ser que tengamos uno de los mercados más desregulados de la educación privada que hay en el mundo. En otros lados, ¿hay educación privada? Por supuesto que sí, pero el Estado tiene mínimos de control. Así como hemos hecho con las universidades estafa, con las universidades Bamba, que tenían unas fachadas por fuera, pero que por dentro no había edificio, que no tenían profesores contratados a tiempo completo y que no se podía permitir que nuestros estudiantes universitarios sean estafados y se cerraron esas universidades privadas. Lo mismo tenemos que hacer con la educación básica. No puede ser que siga siendo el espacio del negocio de algunas personas que además estafan y que además están poniendo en riesgo el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas. No olvidemos que la educación es un derecho y no una mercancía.